Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinTech, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Muy buenas noches, David. ¿Cómo estás? Para poner un poquito en contexto a la gente, tú eres agente, representante de jugadores y bueno, uno de esos es Wilker Fariñez, portero que fue recién adquirido de forma de préstamo por el equipo Lens, que ascendió a la Ligue 1 de Francia. Me gustaría que nos contaras un poquito, primero que todo, cómo estás. Un placer poder conocerte y cuéntanos un poquito sobre tu proyecto con la agencia de representación. Bueno, bastante bien acá con todo esto del virus en casa, trabajando desde casa y bastante activo, ¿no? Porque en momentos como estos hay que realmente trabajar más para poder conseguir resultados. Entonces, obviamente muy limitados con el tema del virus porque, bueno, muchos clubes que la prioridad no es contratar jugadores en este momento y obviamente eso merma un poco el mercado, pero sin embargo creo que hay luz al final del túnel y hay bastantes posibilidades de conseguir resultados para los jugadores. En el caso de nuestro proyecto, pues es un proyecto bastante integral. Nosotros venimos del mundo financiero, luego nos dimos cuenta de las carencias que hay en el mundo de la representación y pues bueno, obviamente decidimos ingresar también por amor al deporte y teniendo bastante conocimiento de muchas áreas para ofrecerle también a los jugadores no solamente pues, una opción deportiva, sino también soluciones en sus vidas, ¿no? En el día a día. Eh, Opciones con su dinero, a nivel familiar, a nivel deportivo. Y pues bueno, es mucho de acompañar al jugador de la mano a cada uno de los procesos que vive el jugador, ¿no? Eso ha hecho que obviamente nuestro trabajo sea un poco diferente en ese sentido, pero obviamente hay muy buenas agencias y muy buenos representantes también haciéndolo bien y eso es lo bueno, ¿no? Que del gremio podamos hacerlo bien y pensar primero y principal en los jugadores, que es realmente lo más importante. Creo que eso es donde está el punto clave. ¿Cómo nació la agencia EGC Sports? Y también cuéntanos un poquito de quiénes la conforman como tal en el plan empresarial, socios y demás que conforman ese equipo, que bueno, es una agencia de representación de jugadores como Wilker Fariñez, Ronaldo Lucena, José Hernández, por mencionar algunos. Luego tú nos irás completando la lista con más detalle. Sí, somos tres socios que estamos abocados de lleno al proyecto. Guillermo Salas y Antonio Buruciaga son los otros dos socios y pues bueno, muy contentos de poder estar en esta aventura los tres porque hacemos un equipo muy bueno. Creo que, como te venía diciendo, el verdadero fuerte de nuestra agencia es que globalizamos todos los problemas que pueda tener un jugador y tratamos de organizar su vida alrededor para que todo lo que el jugador tenga que hacer es jugar fútbol y concentrarse en lo que realmente importa, ¿no? Eh, Sin embargo, obviamente, hay que planificar cada mercado con muchísima responsabilidad y pues obviamente no tenemos una agencia gigantesca ni contamos con una cartera de jugadores inmensa. Tratamos de seleccionar los jugadores muy a dedo para saber realmente que vamos a poder hacer algo con ellos. No tenemos jugadores en situación de abandono, por decirlo de alguna manera. Tratamos de arroparnos hasta donde nos llega la cobija en ese sentido, pero siempre hemos experimentado un crecimiento bastante grande en los 3 años que tiene la agencia. Y pues bueno, estamos muy satisfechos hoy en día con lo que hemos logrado y con como tenemos a los jugadores. Tenemos jugadores contentos con el servicio y pues es algo también, por decirlo de alguna manera, bastante familiar. O sea, Claro. nosotros tenemos conversaciones con nuestros jugadores prácticamente a diario. Eh, y pues bueno, la verdad tenemos muy buena relación con cada uno de nuestros jugadores y con los clubes con los que tratamos también. Hay clubes con los que tenemos relación directa. También formamos parte de un fondo de inversiones en Europa que Okay. hace financiamiento de fichajes de manera bastante importante en el mercado, son bastante determinantes en el mercado y pues bueno, con eso también no solamente tratamos el mercado venezolano, también tratamos el mercado europeo a nivel de financiamiento y
eso lo tratamos de ligar con los jugadores que tenemos y poder generar oportunidades nuevas para los jugadores que vengan, porque experimentamos bastante acercamiento de jugadores constantemente. Entonces, hay que tener suficiente estructura para poder ofrecerles realmente oportunidades, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo fue el proceso para hacer esa transición que tú mencionaste, que al principio se dedicaba más con el tema de finanzas, para luego dedicarse de lleno al fútbol con algo que implica tiempo y mucha responsabilidad, como es una agencia de representación? Y también cómo fue el hecho de comenzar en esta nueva área que, digamos, puede ser distinta, y también si recuerdas cómo fue, por ejemplo, el tema del primer jugador que tuvieron, cómo fue el contacto, cómo se dieron ese tipo de cosas para arrancar de lleno en ese nuevo proyecto. Bueno, no hay tal cosa como una transición entre un negocio y el otro, porque realmente nosotros no hemos dejado de hacer ninguno de nuestros negocios, solo que tratamos de obviamente perfilar el tema del fútbol y de los jugadores de una manera mucho más completa con toda nuestra estructura. Creo que eso es lo que nos diferencia un poco del resto de las agencias, porque realmente tenemos una estructura en lo financiero muy buena para ofrecerle a los jugadores soluciones. Pero no es lo principal. Lo principal en el negocio es poder, obviamente, mover jugadores de un equipo a otro en condiciones favorables, tanto para el club como para el jugador. Entonces, tendemos a tener una muy buena relación con los clubes con los que trabajamos y con los jugadores, porque esto no es un hobby, esto es una empresa seria. De hecho, te comento, nuestro primer jugador fue Wilker Fariñez. Okay. Fue muy bien seleccionado. Bueno, veníamos trabajando su parte financiera hace un tiempo ya y pues, obviamente vimos una oportunidad de oro de entrar en el negocio junto con él y pues bueno, obviamente él estuvo de acuerdo y han sido ya 2 años pero bastante, 2 años y medio bastante nutritivos desde el punto de vista del negocio, porque Wilker se convirtió en una figura ícono, tanto en Colombia como en Venezuela y también en muchas partes del mundo. Entonces, obviamente, eso te daba la posibilidad de entrar en el negocio, a lo mejor de una manera mucho más sólida, ¿no? Pero fíjate que hoy en día tenemos 10 jugadores con los que trabajamos y, pues bueno, para mí cada uno de ellos son igual de importantes que Wilker para mí, porque a los 10 los represento y tengo que conseguir pues, oportunidades para cada uno de ellos, no solamente eso, sino también lidiar con ellos en el día a día. Obviamente tener a Wilker en la agencia ha significado pues es una bendición desde el punto de vista de entrar en el negocio de manera pues mucho más sólida, ¿no? Claro. También es una responsabilidad inmensa porque él es un crack, es un jugador fuera de serie, es muy especial, entonces hay que estar a la altura del compromiso y poder también tener suficiente capacidad de respuesta. ¿Nos podrías complementar un poquito la lista de esos 10 jugadores que mencionaste? Por ejemplo, yo entiendo que está Fariñez, Ronaldo Lucena, el portero Schiavone. Sí, está José Hernández, Ronaldo Lucena, Carlos Sosa, ya te lo mencioné, Richard Celis. Tenemos a Henry Rojas en Colombia, a Cristian Bonilla en Colombia. Y básicamente esa es nuestra lista de jugadores en este momento y hasta el momento estamos a gusto con eso. Hay jugadores que están muy deseosos de trabajar con nosotros. Nosotros hasta cierto punto hemos tratado de asumir la responsabilidad con los que ya tenemos en la agencia. Claro. Y pues obviamente mientras vayamos dándole salida, pues vamos a ir captando más jugadores sin duda alguna, pero mi experiencia ha sido maravillosa desde el punto de vista de la captación de jugadores porque nosotros lo que le ofrecemos a los jugadores es lo que te vengo comentando, es acompañarlo y llevarlo de la mano en parte de su carrera. Entonces, para nosotros eso es lo realmente importante. Eso que tú dices de verdad que es muy importante porque a veces la gente se da la idea de que un agente, un representante solo se encarga del ámbito deportivo, pero todo lo que rodea eso, el ámbito familiar, cómo se siente, el manejo del dinero, sobre todo cuando son muchachos tan jóvenes que
que quizás vienen de familias muy humildes y cuando llegan a ganar un sueldo importante no saben cómo manejarlo. Eso también termina influyendo en lo deportivo y creo que ese es un buen momento para que aparezca ahí justamente un representante, un agente que te guíe y te ayude justamente a lidiar con ese tipo de cosas. Recientemente, y Sí. ya para hablar, si quieres coméntanos lo que me ibas a decir. No, adelante, adelante. Bueno, recientemente hay que mencionar sin duda la transacción que involucra a Wilker Fariñas, que se hizo oficial su salida de Millonarios y llegó al club francés Lens, cedido por un año. Cuéntanos un poquito cómo se llevó esa negociación, desde cuándo comenzaron ese tipo de pláticas para que Wilker Fariñas pudiese dar el salto al fútbol europeo, que bueno, sin duda es algo muy importante para su crecimiento. Todos sabemos el potencial que tiene. Y bueno, creo que estar en un club europeo, una de las ligas más importantes del mundo como la francesa, va a ser de mucha ayuda para él. Sí, definitivamente, pensamos igual en ese sentido. Nosotros recibimos una oferta del Lens hace aproximadamente un año, año y medio. Okay. Cuando el club estaba en segunda división. El Lens tiene la particularidad que es del mismo grupo que es dueño de Millonarios. Exactamente. Y por ende, bueno, ellos siempre trataron de perfilar a Wilker hacia el Lens desde hace año y medio aproximadamente. En aquel momento la opción del Lens no resultaba muy atractiva porque, bueno, Wilker estaba en un momento maravilloso en la liga colombiana, estaba rankeado como el jugador más costoso de la liga, mejor portero, uno de los mejores porteros de Latinoamérica. Entonces pensamos mucho en su carrera cuando tomamos la decisión de no dar el paso al Lens en aquel momento por cuestiones también de Wilker, desde el sentido de que, bueno, estamos bien, sabemos que pudiera a lo mejor llegar una oferta de otro club en Europa, inclusive de Sudamérica, tuvimos mucho acercamiento de muchos clubes, más no logramos finiquitar absolutamente nada, también por un tema de los valores del costo de la operación. Entonces, pues aguantamos un poco, se renovó con Millonarios de manera muy, muy decente porque pues Millonarios le dio a él la oportunidad de mostrarse, le dio la vitrina y bajo ningún concepto nosotros queríamos que él saliera por la puerta de atrás, más bien todo lo contrario, queríamos que para Millonarios fuera un muy buen negocio la salida de Wilker y más siendo el jugador más costoso de la liga. Entonces, en ese sentido, aguantamos, renovamos con Millonarios, fue una renovación maravillosa para Wilker en tema salarial y en tema de oportunidad también. Y luego, bueno, sucede el ascenso del Lens a primera y a los 2-3 días recibimos una llamada en la que pues ya de manera oficial querían hacer un acercamiento real con nosotros para que tomáramos en consideración pues una posibilidad como la del Lens. En ese momento lo conversé con Wilker, le dije, mira, es una opción maravillosa en medio de todo el desastre que hay en el mundo con el tema del coronavirus. Las economías están afectadas de forma increíble. Increíble, increíble. Entonces, vimos obviamente el sentido de oportunidad, lo vimos al 100%. Yo le dije a él que bajo ningún concepto podríamos rechazar una oferta que le va a dar a él de nuevo vitrina, porque si bien es cierto la situación de los porteros en el Lens hoy en día, quieren a un portero que le cae, que es un portero bueno, es un portero que ya tiene 35 años y obviamente no está en capacidad de pensar en una carrera muy larga. El club yo creo que tiene toda la disposición de obviamente, están llevando a Wilker con la intención de que se quede. Se hace obviamente un préstamo para que él se vaya habituando y pueda obviamente llegar a agarrar el ritmo de lo que significa la liga francesa, porque la Ligue 1, si bien es cierto, tiene un grado de dificultad pues muchísimo mayor al que está bien acostumbrado en Colombia. Entonces, yo creo que el proceso de que él pueda aclimatarse y pueda agarrar el ritmo de lo que significa jugar en una liga como esa, va a pasar en ese primer año de préstamo. Yo personalmente creo que Wilker está a un nivel ahorita en este momento espectacular, lo que ha venido demostrando desde que está en el Caracas como profesional y luego en selección nacional. Luego en Colombia, cuando llega a Millonarios, se convierte en ídolo del club.
creo que algo muy similar puede suceder en Francia. Conociendo a Wilker y conociendo lo que él es capaz de dar, me hace pensar de que va a tener bastante renombre en Francia. Tiene que tomar su tiempo, por supuesto, y eso es lo normal, eso es lo que sucede normalmente. Los jugadores llegan y tienen que pues, ganarse el puesto. Yo sí creo fielmente que él va a llegar y se lo va a ganar. Creo que está listo para eso. El nivel de motivación que tiene en este momento y la alegría de poder dar un paso que era tan ansiado por él, resulta siendo pues el mayor motivante para que él pueda obviamente salir y comerse vivo a esa gente ya, porque realmente él tiene, como me dice mucha gente de que sabe mucho de fútbol, me dice él está tocado por una varita y realmente es así. O sea, realmente es así, así lo percibimos todos los que estamos a su alrededor, porque no solamente es lo buena persona que es, sino también el gran futbolista que es cada día, porque mira, no hay compañero que lo tenga, lo haya tenido de compañero en algún equipo y no lo quiera, porque al final del día es un tipo muy sencillo y muy de compañerismo, muy con sus compañeros hasta la muerte. Así es, y bueno, justamente eso que tú mencionas, el proceso de transición de llegar a una liga que es más competitiva que la colombiana, como es la liga francesa, y el hecho de también tener el tema de la competencia con Leca, que es un portero si bien ya veterano, ¿considerarías normal que en principio, por el tema de la aclimatación, de la adaptación, cultura, idioma, que sabemos todos esos temas, así sea de forma bastante mínima, terminan influyendo? ¿Considerarías normal que en principio Wilker Fariñez vaya siendo suplente en el equipo y así poco a poco podría ganarse una oportunidad jugando como titular? Y también me gustaría que nos tocaras un poquito el tema de la altura de Fariñez y que tanto crees que influya que un portero de no una estatura promedia, sino más bien tirando a baja, pueda tener oportunidades en equipos europeos, y si crees que eso de pronto frenó en algún momento haber llegado a Europa un poquito antes o a un equipo quizás superior al Lens. Bueno, te comento un poco con respecto a la primera pregunta. Okay. A mí me parece que él tiene que pues, llegar y, como te había dicho, aclimatarse primero. Si bien es cierto, Leca viene con el ascenso y se logró algo importante, lo que obviamente le da es la prioridad de poder portear en liga. Ahora, Wilker va a tener garantizada la Copa de Francia y sí creo que es un tema de entrenamientos. Yo creo que en los entrenamientos él va a demostrar que es y el entrenador va a tener la última palabra siempre. Yo creo que lo decía de muy buena manera, Wilker por donde ha pasado ha hecho mejor a sus compañeros porteros. Y eso lo hace porque en cada entrenamiento Wilker da el 100%, los compañeros dicen yo no puedo dar menos del 100% porque si no nunca voy a jugar. Motiva. Entonces, exacto, él termina siendo un agente motivante al resto de los compañeros, pero creo que, mira, él está súper claro en su situación, él sabe que él tiene que ir y demostrar en nuestro continente es una cosa y demostrar en Europa es otra completamente diferente. Yo creo que él tiene la capacidad y el talento para hacerlo y de manera maravillosa, creo que se va a convertir en figura. De hecho, te comento, todo el personal de Lens, las expectativas con Wilker son altísimas y eso obviamente para nosotros es muy importante porque quiere decir que es importante para ellos que él confían en él. Confían en él, sin duda alguna. Creo que bueno, ya llega el tema de que él pueda obviamente empezar a entrenar y a enseñar lo que tiene para que el entrenador también saque sus propias conclusiones, porque no puedes tener a un jugador como Wilker al 100%, dando el 100% sentado, creo que sería un error, pero eso es decisión del técnico y él sabrá cuándo es el momento para colocarlo, pero sí nosotros sabemos de entrada que él tiene garantizada la Copa de Francia y pues eso es maravilloso porque va a tener bastante incidencia también en ese torneo y es parte de lo que va a hacer para mostrarse. Cuando nosotros trabajamos el mercado pasado, el de invierno y el de verano, había mucho interés por Wilker, pero siempre el tema de la altura va a jugar un factor importante para los clubes europeos.
Los directores deportivos en Europa, me pasó en muchas ocasiones, en varios países que visité, ya sabían de él, tenían registros de Wilker desde el sudamericano que jugó. Eh, Creo que saben exactamente en muchos clubes quién es él, en otros clubes no tenían mucha idea, pero sí el factor de la altura es determinante para la toma de decisiones de los directores deportivos y es difícil para ellos tomar una decisión cuando tienen porteros de 1,90, 1,89, 1,92 que están a la mano y son 5 veces más económicos que Wilker. Entonces, a la hora de ponderar todas las cosas que pueden hacer que Wilker llegue a Europa, pues te digo que no es fácil. A mí, yo leo mucho y leo muchos comentarios y la gente decía que cómo era posible que él ya no estuviese en un equipo grande de Europa. En muchas ocasiones sabemos de que los clubes grandes buscan unos perfiles de jugadores diferentes, ¿no? También el yo creo tema que del mostrándose pasaporte, ahorita... tener un pasaporte europeo es algo que también cierra las puertas, evidentemente. Sí, de hecho son 3 limitantes: la altura, el pasaporte y el valor de su ficha. Entonces, nosotros hemos tratado de aliviar alguna de esas opciones, pero al final del día los clubes sienten un poco de temor. Por lo menos te comento, el PSV estuvo siguiendo a Wilker durante muchísimo tiempo, fuimos y nos reunimos con ellos y me decían, ok, me parece maravilloso, me gusta mucho, tengo un portero que tengo que vender para poder traerlo, pero sí me decían, nuestro mercado en Holanda, el principal mercado de nosotros es Alemania e Inglaterra, y si te fijas la altura de los porteros que compran para esas dos ligas, son porteros altos, entonces a lo mejor a mí se me pudiera complicar un poco el tema de luego la reventa, pero yo creo que Lens es el equipo que le está dando a él la oportunidad de mostrarse. Ya están haciendo la apuesta por él y yo creo que a ellos nos debemos en este momento. Creo que él está extremadamente entusiasmado en poder jugar lo más pronto posible. Ahorita con lo que está pasando del virus, ya íbamos. Le toca esperar unos 15 días más. Él está bien, él está perfectamente bien, está tranquilo, ya lo chequearon los médicos, es asintomático, no ha tenido casi molestias, pero bueno, se deben cumplir los protocolos de seguridad del club y en este momento lo tienen aislado, pero ya él está súper ansioso, él ya quiere que pase esto lo más pronto posible para ya unirse a los entrenamientos. Justamente iba a preguntarte eso, ¿cómo está Wilker con el tema de la noticia que pues lamentablemente nos enteramos ayer, su positivo por COVID-19? Y hoy justamente el Lens disputó su primer amistoso previo al inicio de la Ligue 1, perdieron un partido ante Le Havre, 3-1, pero me gustaría saber si por el tema del COVID Wilker no fue convocado o de pronto sí alcanzaba a entrar a convocatoria para este partido si no hubiese sucedido eso, también tomando en cuenta que él llegó hace tan solo unos pocos días a Francia. Yo creo que de haber estado sano, sin estar contagiado del COVID, yo creo que hubiese sido una opción, porque siempre va a ser una opción. Wilker es de esos jugadores que siempre va a ser una opción, pero creo que en este momento, debido a lo que está pasando en su vida, yo creo que él tiene que esperar el momento y cuando vuelva lo va a hacer a lo grande, como él lo sabe hacer. Él no tiene otra velocidad. Esa es la velocidad de él. Pero sí, vi la información del juego de hoy, vi que perdieron 3-1 y obviamente eso le genera a él obviamente muchísima más motivación de llegar y hacerlo bien por el club. En ese proceso en que se empezó a hablar de que el Lens quería Fariñez, iba a ofertar por Fariñez, hubo, digamos, un periodo entre 2 o 3 semanas de que salió esa noticia a que se oficializase. Surgió también un rumor de que el Inter de Miami, el equipo de David Beckham, también quería a Wilker Fariñez. ¿Qué tan cierto fue eso? Una posible llegada de Fariñez a la MLS, al equipo que es propietario David Beckham. Fue muy cierto. Okay. Fue muy cierto. Ellos se comunicaron con nosotros y nos hicieron saber el interés. Yo creo que no se dio la negociación por un tema del valor de la operación. Ellos tenían,
recuerde que en Estados Unidos, en la MLS, está el DP, cada equipo tiene 3 jugadores de eso, y Miami no quería gastarse un DP en Wilker. Entonces, obviamente, complicaba mucho la operación desde ese punto de vista, pero sí es muy cierto que se acercaron y ofertaron en un momento por él. Millonarios no estuvo de acuerdo con la oferta y se dejó pasar. Y luego, previo a eso, nosotros renovamos con Millonarios. Pero sí ¿Eso fue hace hubo cuánto, mucho interés disculpa? de... Eso fue aproximadamente, por decírtelo, eso habrá sido hace unos 8 meses aproximadamente. Por ahí debe ser 8 o 7 meses aproximadamente. Okay. ¿Y la oferta era para adquirir su ficha o un préstamo también como es con el Lens? No, querían comprarlo. Okay, Querían comprarlo, querían comprar el 100% de la ficha. Pero bueno, obviamente el club es un club que necesita figuras debido a lo que significa cualquier deporte en los Estados Unidos y claro. más en Miami, con la Y un equipo nuevo. comunidad de venezolanos que hay en Miami, que sí, y una comunidad de venezolanos que está cerca de los 300.000 venezolanos en el estado de la Florida, y sabíamos que para el club podía ser importante desde ese punto de vista, ¿no? Pero mira, no, los futbolistas siempre van a recibir interés de muchos clubes, y realmente las opciones para que se terminen de dar no son fáciles. Tiene que haber entendimiento entre varias partes para que se dé, tanto el jugador como el club comprador y el club vendedor. Hay muchas cosas que se tienen que alinear para que se dé una negociación. Y creo que, bueno, yo creo que también no era del interés de Millonarios vender a Wilker a Miami desde el punto de vista saben el potencial que tiene, y pues bueno, sabían que podían optar a una mejor liga sin duda alguna, y así terminó siendo. Creo que esto es beneficioso para absolutamente todos, porque el llegar a Europa, un portero de 1,81 m, de Venezuela, porque esa es otra cosa, que el jugador venezolano afuera, pues obviamente lo ven un poco como no tan futbolero, como pueden ver al brasilero, al argentino, al uruguayo, pero sin embargo estamos ya cansados de dar demostraciones de nivel del fútbol venezolano, no solamente de Wilker, sino de cualquier cantidad de jugadores que lo están haciendo muy bien en el exterior y que están poniendo el nombre muy en alto. Mencionaste algo muy importante que yo no detallé cuando hablamos de la altura, pero aquí tú lo especificaste, es el 1,81 m de Fariñez, porque Sí. digamos que se ha creado un malentendido en algunas páginas, por ejemplo Transfer Market, incluso creo que en la página oficial de Millonarios salía otra altura, una menor, 1,75 si no estoy mal. Y bueno, tú que eres No. un portavoz oficial de Fariñez, nos puedes aclarar y confirmar que la altura real por lo menos es 1,81 m. Sí, esa es su altura real. Bueno, ya me gustaría tocar también el tema de otros de los jugadores de la agencia, y uno de ellos es Ronaldo Lucena, que también compartió con Wilker Fariñez en el Mundial Sub-20 de 2017. De hecho, también ahí está José Hernández en la agencia. Y Ronaldo Lucena tiene una situación actual particular. Estaba cedido en Jaguares de Córdoba, equipo colombiano. Su ficha pertenece a Atlético Nacional. Ya pasó el año de préstamo. Entiendo que ya regresó a Atlético Nacional, y me imagino que si en algún ya habrá entrenado con el equipo, que se autorizaron los entrenamientos. ¿Qué nos puedes contar un poquito sobre el futuro de Ronaldo Lucena, lo que nos puedas comentar sin ninguna presión? Y bueno, también comentar Bueno, que en las últimas sí, no, semanas él, se habló de Talleres de Córdoba como una acción. pero es completamente falso. Completamente creado sin ningún tipo de base, porque ni con él ni conmigo se han comunicado. Entonces, sí te puedo decir que estamos trabajando en este momento para conseguirle club. Estamos trabajando no solamente en Colombia, sino fuera de Colombia. Obviamente las opciones fuera de Colombia son un poco más complicadas por el tema del viaje y del Claro, virus y toda la cosa, pero sin embargo estamos trabajando en opciones también en Colombia ya está para que él descartado que pueda siga en volver a Nacional. recuperar minutos. Bueno, en este momento no cuentan con él. Okay. Está cerrada la plantilla como tal, y ya tienen a sus jugadores que van a terminar el torneo, pero es del interés de Nacional de poder conseguirle una opción a Ronaldo también bastante interesante. Han colaborado muchísimo
con la situación de Ronaldo. Tengo una muy buena experiencia con Nacional porque realmente se han portado muy bien y han sido muy caballeros a la hora de negociar con otros clubes. Han buscado siempre, pues, por decirlo de alguna manera, el beneficio para Ronaldo, y eso siempre voy a estar muy agradecido porque han sido gente muy decente desde el día número uno, con el que hemos tenido comunicación. Pero te comento que estamos trabajando en este momento en conseguirle una oportunidad. Yo considero que pronto vamos a tener respuestas a esa pregunta de manera mucho más concisa. No tengo absolutamente nada porque realmente en este momento sería imprudente, pero sí creo que los que escuchan pueden estar tranquilos de que Ronaldo es un futbolista que ha pasado por varios episodios de lesión y si bien es cierto, tiene que volver a recuperar el nivel con el que estuvo en el Mundial Sub-20, que creo que fue determinante también y fue un jugador espectacular. Total. Pero creo que es cuestión de tiempo. Tenemos un equipo de trabajo detrás de él, que está, pues obviamente, apostando lo mismo que está apostando él. Eso es lo interesante. Y en conseguir una oportunidad donde realmente pueda jugar, porque no nos interesa llevarlo a un sitio para que nada más entrene. No, nos interesa de que vuelva a recuperar sus minutos y vuelva a estar en forma al 100%. Y justamente eso que mencionas, eso de que vuelva a tener regularidad, creo que más o menos fue lo que se intentó al llevar los Jaguares de Córdoba, un equipo más humilde, en donde se podría tener más oportunidades, pero lamentablemente, como tú mencionas, surgieron algunas cosas, como lesiones, que justamente impidieron que Ronaldo tuviese esos minutos, esa regularidad para que retomase poco a poco el nivel más alto que todos le conocemos y lo vimos en ese Mundial Sub-20, en donde, bueno, Venezuela fue subcampeón del torneo. Otro jugador que también me Sí, gustaría... dime. Él está muy motivado ahorita, y eso, pues fíjate que eso a mí me causa mucha alegría porque tenemos que buscar un proyecto donde el entrenador realmente confíe en él, donde el entrenador lo vea como una opción viable para su once, y que lo vaya dosificando de la manera como sea conveniente para el club también, pero que sí tenga minutos. Obviamente es un jugador espectacular, es un subcampeón del mundo, estamos hablando de un jugador especial. La calidad Yo creo no se que en la discute. carrera de muchos, sí, yo creo que en la carrera de muchos futbolistas hay muchos altibajos. Lo importante es cuando no está en su mejor momento, esté claro de la situación y pueda contrarrestarlo pues con mucho sacrificio y con mucho trabajo, porque al final del día es eso. Ellos, lo único que se le exige al futbolista es que dé al 100%, que cumpla sus entrenamientos y que su vida, alrededor de su vida, haya paz, que no haya problemas, que todo esté armonioso para que él pueda obviamente desarrollarse y concentrarse realmente en lo que importa, que es su carrera. Totalmente de acuerdo en eso. Te comentaba que otro jugador que me parece importante que lo mencionemos porque desde mi punto de vista es un talento de exportación, porque de verdad que es un jugador que ha sorprendido mucho por su nivel con el Caracas. Se trata de Richard Celis, que él tiene la particularidad de que ya ha jugado en el exterior, estuvo en el Zenit, equipo de Eslovaquia, Sí. que recordemos tenía una especie de convenio con el Caracas y ahí se pudieron dar algunos movimientos. Y creo que esa etapa que tuvo allí en Eslovaquia, por más de que no tuvo quizás la regularidad o el rendimiento esperado en el tema de goles, minutos, creo que eso lo hizo crecer como persona, como profesional, como jugador. Luego al llegar al Caracas en 2019 tuvo una temporada de verdad muy buena, se ganó la titularidad, fue parte del once ideal del torneo muchas veces y bueno, Caracas terminó ganando el título recientemente y Richard Celis de verdad que fue uno de los jugadores más importantes del torneo. Estoy seguro que Sí. en circunstancias quizás más normales por el tema del COVID ya hubiese por lo menos asegurado alguna oferta en el extranjero. ¿Qué nos podrías comentar sobre el caso de él y cómo lo valoran en la agencia a mediano o corto plazo? Bueno, Richard, voy a hablarte muy claro, a mí me parece que él es súper crack. O sea, tiene una habilidad y tiene una capacidad de entender el juego. Aparte es un jugador atrevido, un jugador que hace falta jugadores atrevidos como él, se la juega y eso ha hecho obviamente que se gane la confianza del club de Chita. Inclusive sé que Chita tiene una relación con él maravillosa y se entiende mucho. Sé que también Chita le exige mucho, y eso me gusta también porque ha logrado levantar su nivel futbolístico. Pero mira, Richard es un jugador que ofertas por él no van a faltar.
Eh, Te digo, me llaman de muchísimos sitios preguntándome por él. Eh, Casualmente ayer recibí una llamada del Medio Oriente en la que les gusta muchísimo. Yo personalmente creo que Richard debe ir a un club, pues, o una liga mucho más vistosa desde el punto de vista de que está en su mejor momento ahorita o está en un momento maravilloso y que te puede dar mucho. Entonces, a él obviamente, junto con la directiva del Caracas, estamos conversando muy a menudo pues, para conseguir, obviamente, la mejor opción para él. Como te decía, opciones no van a faltar porque su fútbol habla por sí solo y afuera lo desean mucho. Es un jugador que afuera es bastante visto y no me cabe la menor duda, como te digo, que vamos a conseguir una muy buena oportunidad para él. Aparte es un tipo que es espectacular, si lo conoces, te das cuenta de que es un tipo súper enfocado, súper familiar, amante de su carrera, o sea, es un tipo que desayuna, almuerza y cena fútbol. Entonces, eso hizo que nosotros también lo viéramos como una opción bastante viable para la agencia, porque tiene con qué, o sea, tiene con qué y es un jugador determinante. Justo ahora que mencionas lo de Medio Oriente, se llega, digamos, a articular un poquito con la pregunta que te iba a realizar ahorita. Es que muchas veces el futbolista, incluso la gente, entra en un dilema de que a veces llega una oferta, un interés de un equipo que hace una oferta poderosa económicamente, pero de pronto no es en una liga tan competitiva y, digamos, llega otra oferta que quizás no es tan buena en la económica, pero, digamos, es una liga más vistosa o que se podría adecuar más a sus características. ¿Qué hacer y qué se debe valorar, por lo menos desde tu experiencia con la agencia de representación, para saber cuál podría ser la opción más indicada en ese tipo de casos? Y te lo pregunto de forma Bueno, general, no de Richard. sí, yo creo que, mira, primero principal, eh, te, yo como representante hablo con mis jugadores y les pregunto qué quieren hacer, cuál es, hacia dónde quieren ir, porque si bien es cierto, puede venir una oferta del Medio Oriente, pero una oferta del Medio Oriente a un jugador de alto nivel lo puede alejar de selección nacional. ¿Okay? Entonces, eh, creo que Richard en particular es uno de esos jugadores que yo veo que tiene bastante posibilidad previo, después que salga del Caracas y lo haga bien en otra liga, va a tener posibilidades de ser vistoso para selección nacional. Entonces, va a depender muchísimo de qué quiere el jugador, porque hay jugadores que realmente están en búsqueda de asegurar su futuro en lo económico y es 100% entendible porque para eso trabajan, para eso se dedican a esto. Tienen muchas responsabilidades familiares, los futbolistas en general tienen detrás de ellos a su familia y se ocupan de sus familias también. Eh, y esa es una realidad. Entonces el futbolista, hay que ver qué quiere exactamente. Cuando un futbolista no la tiene muy clara, pues se le pinta el panorama completo y se le explica de cada una de las opciones o qué puede ser positivo o qué puede ser Las negativo de esta ventajas y opción. las desventajas. Sí, nosotros realmente no nos dejamos llevar únicamente por el tema del dinero. Creo que si es por eso, eh, hubiésemos operado de otra manera en varias ocasiones, pero creo que principalmente hay que pensar en el jugador y qué es lo mejor para el jugador. Ya con la información de qué quiere el jugador, nosotros pues obviamente podemos, como bien te digo, mapear la situación completa y decirle, ok, acá vas a tener esto y acá vas a tener esto, qué es lo que más te conviene en este momento a ti, según nuestro criterio, es esto. Pero al final del día es la decisión del jugador. También tienes que lidiar con los clubes, porque si el club es dueño de la ficha, obviamente llega con un equipo de Emiratos Árabes y pone una fortuna, pues difícilmente el club vaya a rechazarla. Sobre todo si es un club Eh, venezolano. Exactamente. Pero creo que siempre pensando en qué es lo más positivo para el jugador, no en lo económico para la agencia, ni en lo económico para el jugador, sino netamente qué es lo mejor para el jugador desde lo deportivo. Y si vemos que desde lo deportivo no es lo mismo lo que teníamos en la cabeza hacia donde lo estábamos perfilando, pues obviamente si el jugador se es tentado por el tema económico, pues obviamente lo apoyamos.
al final del día siempre vamos a apoyar al jugador en base a las decisiones, siempre que nosotros le vamos a poner sobre la mesa los escenarios. Y hay otro aspecto muy importante con respecto a los jugadores y su crecimiento, es la familia. ¿Qué tan importante crees tú que el jugador tenga una buena relación con su familia, que siente el apoyo de ella? Por ejemplo, el caso de los que ya tienen alguna esposa, de que de pronto en el país en donde jueguen la tengan al lado. Y también el tema, sobre todo con los jugadores más jóvenes, de los padres, que a veces hay padres que quieren ser una especie de representante del hijo y bueno, a veces no los guían, no tienen la experiencia, no tienen los conocimientos, las habilidades y terminan perdiendo el talento de un jugador prometedor. Mira, con la primera pregunta, yo creo que el tema familiar es extremadamente importante porque normalmente cuando tú ves los jugadores más crack del mundo son tipos serios que no están envueltos en escándalos. Pueden tener vida pública y mostrar a sus familias o a su novia o quien sea que tengan al lado, pero no tienen escándalos. Yo creo que la familia hace que eso pues disminuya la posibilidad de que haya un escándalo alrededor del jugador fuera de lo futbolístico. Hay jugadores que les encanta el tema mediático y como hay otros que pasan su vida entera y nadie nunca vio a la esposa y a los hijos, porque mantienen obviamente su privacidad al 100%. Y creo que el tema familiar hace que el jugador se centre en qué es lo realmente importante y no esté pensando en banalidades y en cosas que lo sacan del camino. Un jugador que tiene que pasar por un tema familiar fuerte, obviamente eso se refleja en la cancha tarde o temprano. Entonces, siempre y cuando tenga su familia cerca y tenga el apoyo familiar, siempre va a ser positivo. Creo que en el caso de mis jugadores en particular, veo que esa es una constante. Hemos tenido excelente relación con las familias de cada uno de nuestros jugadores, también para entender un poquito el trasfondo de dónde vienen. Y ha sido una buena sorpresa porque nos hemos conseguido con padres que entienden la situación, mas no se inmiscuyen y no se meten en la toma de decisiones de la carrera de su hijo. Pero siempre van a estar para apoyarlos y siempre van a ser un hombro para llorar el día que haya que llorar, el día que haya que celebrar también se celebra, que eso es lo importante, ¿no? Tenemos, como te decía, tenemos muy buena relación con los padres de nuestros jugadores y pues en ese sentido te puedo decir que la familia hace la diferencia. Hace la diferencia. Un jugador enfocado, con familia, con hijos, obviamente ve la vida diferente. También como el tema de la alimentación, el tema de acostarse temprano, de no fumar, no beber, no rumbear. Eso yo creo que es un tema muy personal del jugador, que el jugador tiene que querer, obviamente, tiene que querer obtener resultados positivos y saber que la fórmula está clara. La fórmula está clara. Si tú rompes esa fórmula en algún proceso, rompes la fórmula, obviamente los resultados sabes cuáles van a ser. Creo que ese entendimiento de la situación y del sacrificio, porque yo tengo jugadores de 17 años que no salen a fiestas cuando el resto de sus amigos van, nunca han tomado, nunca han fumado, y tú hablas con ellos y obviamente les gustaría rumbear, les gustaría salir de fiesta y toda la cosa, pero saben que es parte del sacrificio que tienen que hacer si se quieren dedicar a esta profesión. Sí, yo creo que, y ahí es donde juega también un papel muy importante la familia, porque si tú tienes una familia que te apoya y que está contigo en todos esos procesos, pues obviamente ya el jugador no lo ve tanto como un sacrificio, lo ve como que es parte del proceso. Y con respecto a lo de los padres, cierto. Para responderte la última pregunta que me hiciste con respecto a los padres, obviamente ese es un tema que siempre se toca. Nosotros tratamos de buscar jugadores que no tienen ese problema detrás de ellos. Creo que hay muchos padres que lo tratan de hacer de muy buena intención, sin ningún tipo de mala intención con respecto a la carrera de sus hijos, pero creo que también no conocen también muy bien cómo es el negocio, porque como me dijo un día un agente muy importante en Europa, me dijo,
cuando nosotros arrancamos, me dice, vas a arrancar en el negocio, le vas a perder un poco de amor al deporte, porque te vas a dar cuenta que hay detrás del negocio. No todavía no estoy en ese proceso Pero de sí ya te has perderle dado amor cuenta de al algunas deporte. cosas. Sí, obviamente es un negocio bien particular, es un negocio que no es fácil, para los representantes no es fácil. Por eso uno debe estudiar todos los días y estar preparado para poder afrontar situaciones que son incómodas en algún momento o situaciones de negociaciones de traspasos o de préstamos que se tienden a complicar por temas de intereses. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que saber que está sobre la mesa y tenemos que trabajar en base a eso. Pero sí es un negocio que es bastante complicado, porque esto es un negocio contra resultados, le tienes que dar resultados a los chamos. Si tú no le das resultados, pues obviamente van a buscar otra persona que se los dé. Y es lo más normal del mundo, y eso sucede Totalmente. en todos los aspectos de la vida, no solamente en el fútbol. Totalmente, totalmente. Y hay otro aspecto, hablando de limitantes que podrían afectar el rendimiento de los jugadores más allá de lo deportivo, y es uno que digamos que es un mito, pero yo creo que es real, y es la educación. La educación de los futbolistas, estando jóvenes, manejar otro idioma, eso al final puede terminar influyendo en su rendimiento. Un jugador que se va a un país, por ejemplo, habla inglés, a la MLS, el hecho de dominar o tener conocimientos intermedios, tirando avanzados del idioma, también puede influir claramente en su rendimiento y puede minimizar ese periodo de adaptación que siempre es normal cuando llega un futbolista y sobre todo cuando sale del país. Incluso creo que hay algunos clubes que implementan Sí. eso de darles, enseñarles a los futbolistas, por ejemplo, el tema del inglés o algunas otras cosas. ¿Tú qué opinas al Sí. respecto de ese tema en particular? No, me parece maravillosamente importante. Creo que un jugador que posee cultura y que posee educación vale por dos. Y siempre va a ser atractivo. Si tú le sumas a eso pues una calidad en talento, obviamente tienes un monstruo, ¿no?, entre manos. Eh, Te puedo decir, tengo jugadores como José Hernández, que se puede leer un libro en 2 días. Y extremadamente analítico y curioso, investiga del mundo financiero, investiga del fútbol, de la historia del fútbol, de historia universal en general. Jugadores como Ricardo Andreuti, que es bastante cercano a varios de mis jugadores y he tenido el placer de conocerlo. Un tipo que tiene un coeficiente intelectual alucinante. Escribe, lee. Impresionante. No, impresionante. Y aparte lo ves en la cancha y el tipo es un pitbull, el tipo, o sea, no hay como que mucha relación entre el coeficiente intelectual y el talento que tiene desde el punto de vista de que no te imaginarías nunca jamás de que el tipo es tan completo en ese sentido, ¿no? Pero hay jugadores que han llegado a selección nacional porque tienen un coeficiente intelectual que es utilizado para unir el grupo y resulta siendo una mezcla maravillosa y se obtienen resultados. Entonces creo que el jugador que es educado, pues vale por dos. Nosotros, por ejemplo, siempre tratamos de aconsejarle a nuestros jugadores el tema de los idiomas. Wilker tuvo su profesora de inglés durante varios años en Colombia. Ahora el club le asignó una de francés, tiene que aprender a acomodar el lugar, tiene que buscar la manera de aprender. Es un tipo muy pilas y seguramente lo va a aprender rápido, pero a todos les recomendamos exactamente lo mismo. Aparte, cosas como, por ejemplo, a nuestros porteros recomendarles hacer yoga. Está súper comprobado que el yoga le da condiciones diferentes a los porteros, en achique, en toda la parte de la flexibilización de jugadas. Yo creo que es poder seguir ofreciendo a diario a los jugadores opciones para que sean mejores. Y eso es lo que nosotros hacemos en la agencia, estar muy pendiente de ese tipo de cosas, porque también tenemos un equipo de trabajo bastante importante que está detrás de nosotros, que siempre está encima de todas las cosas que van a ser positivas para los jugadores. Pero a todos en general, les ofrecemos cosas aparte de lo que le ofrecen los clubes con respecto a
a complementos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tanto en temas de idiomas como temas de entrenamientos para que se conviertan en jugadores pues mucho más determinantes. Ahí mencionaste algo importante, que un equipo de trabajo que está detrás de ustedes, no solo son ustedes, es un grupo, una Sí, empresa, por así decirlo. Cuéntanos un poquito sobre ellos, sobre las labores que ejercen allí. Por ejemplo, me imagino que también habrá espacio para el análisis de video de los jugadores y también para cómo se lleva ese tema sí. a la hora de un club que está interesado, enviarle material y todo ese tipo de cosas que quizás la gente no sabe muy bien cómo se maneja. Bueno, normalmente cualquier agencia previo a cualquier mercado se debe planificar meses antes, ¿ok? Claro. Porque si bien es cierto, de los 10 jugadores que nosotros tenemos, vamos a tener que mover 4 o 5, los otros están bajo contrato y están bien en sus clubes, entonces hay que planificar muy bien hacia dónde los vamos a direccionar. Y tenemos un equipo de trabajo de análisis en el cual tratamos de ser lo más realistas posibles con respecto a las opciones para nuestros jugadores. He tratado de tener un modelo que sea sustentable en el tiempo y que funcione mercado tras mercado. Entonces, en este momento te puedo decir que el equipo de trabajo está conformado por Guillermo Salas, que viene siendo un gerente operativo de la agencia, que está básicamente al mismo nivel que estoy yo desde el punto de vista de toma de decisiones, porque también es socio. Antonio Uruciaga, que se encarga de toda la parte financiera de los jugadores. Y después tenemos un equipo de trabajo que funciona entre Colombia y Venezuela de análisis muy serio, tanto de captación de jugadores como de el análisis de saber hacia dónde vamos a ofrecer el jugador. Este jugador está para la Liga Turca, o está para la Liga Argentina, o está para la Liga, para la MLS, o lo tenemos para Europa. Y eso obviamente hace que sea pues muchísimo más completo el trabajo, porque somos minuciosos en ese sentido para poder obtener resultados. Aparte, somos socios de un fondo de inversiones en Europa, que es bastante importante en el mercado, y pues obviamente manejamos también operaciones dentro del fútbol europeo a nivel de financiamiento, ¿no? Entonces, tenemos muchas posibilidades para nuestros jugadores con el fondo también, ¿no? Entonces, Claro. en ese sentido, nos sentimos muy completos. Esta es una carrera larga. Hay que trabajar muy bien para poder hacer renombre y poder captar jugadores interesantes. Personalmente creo que en Venezuela tenemos un mercado que es muy atractivo para muchísimos países del mundo por la valoración de los jugadores y porque cualquier jugador que juega el torneo nacional se quiere ir del país, sueña con jugar afuera, no por la calidad del torneo o por los clubes acá en Venezuela, sino que cualquier jugador tiene el sueño de jugar fuera de su país. Yo creo que eso es un sueño que todos comparten. Entonces, el poder nosotros ponerle en la mano a un jugador esa oportunidad, pues es importante. Y para poder lograr ponerle una oportunidad al jugador en la mano, hay que tener un equipo de trabajo muy serio. Si no, no duras en el tiempo. Puedes hacer uno o dos o tres buenos negocios, pero después no tienes la estructura suficiente para seguir haciéndolo. Bueno, ya para ir cerrando, David, me gustaría que nos contaras un poquito sobre cuáles son los objetivos a largo plazo de la agencia de EGC Sports, a dónde se proyectan, cuál es la misión que ustedes pretenden tener en un futuro, sabiendo que acaban de comenzar, pero ya teniendo una base de 10 jugadores, algunos de una trayectoria importante. ¿Cómo valoras eso? Bueno, yo creo que, mira, como bien te decía, es un negocio complicado, es un negocio dificilísimo, no es sencillo, sino creo que mucha gente se dedicaría a esto. Totalmente. Pero creo que la visión de nuestra empresa, sin duda alguna, es no parar de crecer y hacerlo de la mano con nuestro equipo de trabajo. Creo que, mira, nosotros no somos las estrellas son los jugadores. Por ende, nosotros nos debemos a los jugadores. La atención que podamos tener nosotros y que hablen de nosotros o que digan que David Esteves o que el otro,
realmente eso a nosotros nos tiene sin cuidado, no es algo para lo que vivimos. Si de hecho chequeas un poco las redes sociales, o yo no salgo por muchos lados, Estaba no, tratando de no conseguir tengo. información sobre ti para la entrevista y me costó mucho, te soy sincero. Sí, porque realmente no hay mucha información de mí, porque realmente nos hemos cuidado mucho de eso. No queremos ser estrellas, queremos que nuestros jugadores sean las estrellas sin duda alguna. Y creo que ese es el enfoque de la agencia, un poco dedicarnos de lleno a nuestros jugadores sin nosotros causar mucho ruido, ¿no? Somos gente muy tranquila también, muy familiar, gente que realmente mi vida gira en torno a mi oficina y mi casa. Entonces no tratamos de ser lo más bajo perfil posible en ese sentido, y yo creo que nos ha funcionado chévere porque, fíjate, hoy en día quien sea que diga algo de nosotros, pues realmente no sé de dónde lo saca, porque nosotros no hablamos con casi nadie. Pero en líneas generales tenemos un proyecto que no ha parado de crecer y que va a seguir creciendo por la manera en la que trabajamos. Tenemos mucha confianza en nuestros criterios y en lo que estamos haciendo a nivel de relaciones, a nivel internacional. Eso es realmente lo que más nos importa. Y de verdad que admiro mucho el tema comunicacional que hay entre agentes, jugadores, en estos casos, el que tú mencionas, porque eso es fundamental. A mí me ha tocado para indagar informaciones sobre algunos momentos de que, sé yo, un jugador no es convocado a un equipo para saber su realidad, que está lesionado, está suspendido. A veces recurro al tener que hablar con alguna gente para que me dé esa pista, esa información, y me he topado con los casos de que el agente no sabe, no está informado, no tiene ese contacto permanente con el jugador, y eso lamentablemente ya deja como mucho que desear sin conocer muy a fondo el caso. Y bueno, de verdad que me gusta mucho todas esas cosas que tú mencionas con respecto a la relación que tienes con tus jugadores, y sobre todo el tema de cómo manejas las cosas extradeportivas, de todo el concepto que tienes de la familia, de la educación y todos esos aspectos que terminan siendo fundamentales en la carrera y en el desempeño del futbolista venezolano que hace bien en el exterior. Y de verdad que te admiro mucho en ese aspecto, y bueno, de verdad que te deseo el mayor de los éxitos en tu proyecto, a tus jugadores obviamente también, a Wilker Fariñas, que la verdad que es la esperanza de una nación, todos lo queremos, todos esperamos que le vaya muy bien y que siga representándonos de la mejor manera en el exterior y también con la Vinotinto. Sí, sí, definitivamente, muy de acuerdo contigo también. Te agradezco mucho el espacio. Regularmente no soy de dar entrevistas, pero debido también a tu trabajo y a tu seriedad, pues obviamente decidimos, pues obviamente por primera vez abrir un poco Claro. la posibilidad de comentar un poco sobre nosotros, pero siempre obviamente respetando mucho los lineamientos de las negociaciones y de todo lo que estamos haciendo, porque vuelvo y te repito, no queremos ser estrellas, queremos ser soluciones para nuestros jugadores. Realmente eso es lo que a nosotros nos importa. No me interesa tampoco tener una agencia con 50 jugadores a los que no les voy a poder dar movimiento, porque es irresponsable. Creo que hay que arroparse hasta donde le llega la cobija a uno, y si Totalmente. la agencia experimenta un crecimiento que tenemos hoy en día, que es lo que estamos esperando, pues obviamente vamos a tener capacidad de poder captar más jugadores y ofrecerle también estamos abiertos, muy abiertos a conversar con representantes, y si podemos ser puente para una operación beneficiosa a algún jugador, pues espectacular. Acá no en todas las operaciones se gana dinero, hay que pensar primero en el jugador, y si la operación, la mejor operación es la para el jugador, donde no se gana dinero, pues obviamente seguimos apostando al crecimiento del jugador, a que tenga oportunidades, y más adelante vendrá un negocio en el que podamos obviamente pues facturar y traerle a la agencia un poquito Claro. de regreso toda la inversión que hemos hecho, pero principalmente es el jugador y donde el jugador vaya a estar bien. Entonces, en base a eso nos podemos mover también. Venimos de muchos años de trabajar en el mundo financiero, y obviamente nos permite pues trabajar de una manera un poco más cómoda y esperar esos resultados en el tiempo, ¿no? Pero siempre pensando en el jugador, que es lo principal. Bueno, David, de verdad que agradezco esa confianza que mencionas, y como ya te mencioné, de verdad que el mayor de los éxitos para ti,
y para tus jugadores, que sigas formando estrellas. De verdad que un abrazo y los mejores deseos y cualquier cosa siempre a la orden. Igual por acá, Mario, un súper gustazo y acá tu orden, cuando necesites algo, pues con mucho gusto. Un abrazo, cuídate. Un placer, hermano. Saludos.